El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Como seres humanos, siempre estamos expuestos a momentos de congoja, desconsuelo, sufrimiento, dolor y angustia. Y allí mismo nos sobrecoge la duda. ¿Cómo podemos prepararnos para las situaciones límites en la vida? ¿Qué pasajes bíblicos nos pudieran acompañar? ¿Cómo orar con inteligencia en esas situaciones? En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Salmo 55, 16. En la edición de hoy presentamos la lección número 7 titulada Fidelidad desafiante, de la segunda unidad que tiene como tema las noches oscuras del alma. Busca tu Biblia en Job 24 y tu revista El Discípulo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy nos ubicamos en Job 24, versículo 1, versículos 9 al 12 y luego 19 al 25. Te invito a que me acompañes en la lectura bíblica que la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? Quitan del pecho a los huérfanos y del pobre toman en prenda. Al desnudo hacen caminar sin ropas y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus muros exprimen el aceite, pisan los lagares, pero mueren de sed. En la ciudad gimen los moribundos y clama el alma de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. De ellos se olvidará el seno materno, de su dulzor gustarán los gusanos. Nunca más habrá de ellos memoria. Como un árbol serán talados los impíos. Afligió a la mujer estéril, la que no concebía y nunca se portó bien con la viuda. En cambio, aventaja en poder a los fuertes. Cuando se levanta, nadie está seguro de su vida. Dios les da seguridad y confianza, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos. Por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen y son abatidos como todos los demás. Encerrados son y cortados como cabezas de espiga. ¿O no es esto así? ¿Quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu palabra ilumine nuestras vidas, nos inspire, nos desafíe, nos ayude a crecer más en ti y a conocerte mejor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros y nos conceda sabiduría y nos capacite para vivir conforme a tu palabra nos enseñe. A ti daremos siempre la gloria y la honra, pues solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. Los objetivos para esta lección son los siguientes. En primer lugar, proveer la oportunidad de abrirnos ante el Dios que no conocemos totalmente. Segundo, destacar que la fe, como nutriente esencial de nuestro creer, nos socorre en días de angustias y desconsuelo. Número 3, enfrentar nuestras propias dudas y conocer nuestra vulnerabilidad. En la sección de vocabulario encontramos en nuestra lección una sola palabra,
y una definición muy amplia que compartió el escritor de esta clase, el doctor Carmelo Álvarez. Y la definición que él comparte es la siguiente: fe es el don más preciado de Dios. Por ella podemos conocer los propósitos divinos que son para salvación. Al confiar en su gracia, encontramos la certeza que nos permite creer. Por la fe, comprendemos los actos salvíficos de Dios en la historia, su revelación en Jesucristo y su presencia constante por la acción del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos testimonios fehacientes de comunidades creyentes que nos han precedido y nos animan a continuar por el camino de la vida cristiana. En medio de pruebas y conflictos, la fe nos nutre y nos fortalece para perseverar. La fe anima la esperanza y nos asegura que Dios lleva a toda su creación a la plenitud de su amor. Ese amor está ahí disponible para toda la humanidad. La oración, la meditación en la palabra del Señor y otras disciplinas espirituales son alicientes que nos permiten madurar en la fe. Y damos gracias a Dios porque su palabra en este día y en esta hora nos desafía para, como bien decía la última parte de esta definición, podamos nosotros profundizar y madurar en nuestra fe. El texto bíblico que leímos se encuentra en el libro de Job, un libro que, como dijimos la semana pasada, y este capítulo no es la excepción, es un libro complejo. De hecho, así también lo establece el doctor Carmelo Álvarez. Encontramos nuevamente a Job luchando, cuestionando, tratando de comprender. Job, en su lucha existencial, se siente acongojado, desconsolado, está sufriendo, está lleno de dolor y angustia, y tiene un reclamo hacia Dios. Y lo encontramos en ese primer versículo que leímos. Y en la versión Reina Valera 95, que fue la que leímos, lo dice de la siguiente manera: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? En la versión Dios habla hoy lo dice así: ¿por qué el Todopoderoso no señala fechas para actuar de modo que sus amigos puedan verlas? Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? Si usted se fija en este versículo, encontramos que Job está cansado, está desesperado y ya quiere ver la respuesta de Dios. Y me gusta cómo la versión Dios habla hoy lo presenta, porque lo ajusta a lo que nosotros estamos más acostumbrados a manejar, que es el calendario, que son las fechas, que son los días, que son las horas. ¿Por qué el Todopoderoso no señala fechas para actuar? No podemos pasar por alto que nuestro Dios es eterno.
que el tiempo Él lo creó y que Él no se ciñe a nuestro tiempo, sino que actúa en el tiempo. El reclamo se centra en que Dios, quien conoce la miseria humana, y esto es así, para Job es indiferente. Y Job basa su reclamo en que él no ha podido ver ni sabe cuándo es que Dios va a actuar. Sin embargo, no podemos pasar por alto que ese Dios que nosotros hemos conocido es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios que escucha, es un Dios que interviene, y aunque nosotros no veamos su justicia o no sepamos cuándo es que va a actuar, sí tenemos que tener presente y claro de que Él lo hará. Y como te decía ahorita, Él es eterno y Él hará conforme a su voluntad en el momento preciso y oportuno que Él ha destinado para actuar. Y claro que el reclamo de Job es legítimo. Y claro que nos cansamos. Y claro que nos desesperamos. Y claro que quisiéramos ver la acción de Dios de inmediato, cuando nosotros querramos. Pero Dios no solamente es eterno, sino que Dios es omnisciente. Él conoce cosas que tú y yo no conocemos. Y Él, basado en su gran amor para con nosotros y nosotras, actúa, se mueve, obra, siempre a favor de su creación, de sus hijos y de sus hijas y de todo el orden creado. Los próximos versículos que se encuentran impresos en la lección son los versículos 9 al 12, pero son una continuación de lo que ya se ha venido diciendo en los versículos 2 al 8. Job mira a su alrededor. Y yo quisiera que tú, si tienes tu Biblia, lo busques. Y si no, la busques después. Que puedas identificar qué es lo que Job ve a su alrededor. Cuando él examina los retos y desafíos de su contexto, ¿qué es lo que él ve? Job ve que la opresión, los crímenes y la maldad reinan en el mundo. Ahora Job no solo está mirándose a sí mismo, su propia necesidad, sino que está mirando a su alrededor y se da cuenta que hay muchas injusticias. Ya no solo reclama delante de Dios por su situación y justifica su propio caso, sino que le pide a Dios que intervenga a favor de los necesitados, a favor de las víctimas, que aquí en estos versículos, como te dije, del versículo 12 en adelante, se identifican como huérfanos, viudas, gente necesitada de alimento, personas que no tienen vestidos. Aquí se encuentran los pobres, los heridos de muerte y los moribundos. Y por otro lado, Job identifica que hay personas malvadas, los poderosos de la tierra, que son opresores, ladrones, asesinos, adúlteros, corruptos. Aquí hay algunos ejemplos de lo que ellos hacen. Mueven el punto de la guardarraya, roban las posesiones de los huérfanos y las viudas, intimidan a los necesitados
y a los pobres, despojan de los alimentos y de la ropa a los necesitados. Estas personas practican todo esto en medio de las tinieblas. Han escogido vivir en la oscuridad. Dice el texto que son rebeldes a la luz. Y el reclamo de Job se centra en que la opresión y la criminalidad abundan sin que Dios juzgue. Y claro, Dios conoce los días del juicio. Como decía hace un rato, Él sabe cuándo es que hay que actuar. Pero las preguntas son genuinas. ¿Juzgará Dios o permitirá la opresión? ¿Es indiferente Dios a la miseria y a la pobreza? ¿Hay una indiferencia divina frente a la vulnerabilidad humana? ¿Cómo explicar guerras y holocaustos sin que Dios intervenga? ¿Está Dios ausente de toda realidad humana? La fe de Job, a pesar de su reclamo, lo lleva a insistir en su confianza en Dios, pero al mismo tiempo cuestiona. Y como te decía ahorita, es válido preguntarnos estas cosas. Es válido presentarnos delante del Señor y pedirle que haga justicia, que intervenga, porque al igual que Job, tenemos límites y nos cansamos y nos fatigamos y creemos que podemos desfallecer. Pero al tiempo que se da este reclamo, al tiempo que Job se presenta delante de Dios con su queja, se abre la posibilidad de que Job entonces pueda conocer mejor al Dios que no conoce totalmente y puede entonces profundizar en otras dimensiones del poder y los propósitos divinos. Cuando usted verifica los versículos 19 al 21, encuentra aquí el destino de los malvados. Estas afirmaciones que se dan en estos versículos surgen de la convicción, la certeza de que Dios sigue siendo el Dios justo y misericordioso. Por eso se establece claramente que los malvados son pasajeros. Estos pasarán al olvido, que la maldad no prevalecerá. Y se da esa apertura del entendimiento y se coloca entonces la fe en el Dios eterno. Cuando usted pasa los versículos 22 al 24, encuentra otras afirmaciones acerca de Dios. Se reitera que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Versículo 22. Dios es más poderoso. Dios es más fuerte que los poderes del mal, que los poderes de aquellos y aquellas que se creen poderosos. Versículo 23. Dios sabe lo que está ocurriendo. Dios se mantiene atento, aunque quizás no veamos que Él está actuando. Versículo 24. El aparente bienestar de los malvados desaparecerá, mas sin embargo, el Dios que siempre está presente, el Dios eterno, permanecerá con nosotros. Permanecerá sentado en su trono, permanecerá fiel y obrará en el momento preciso conforme a su voluntad. El versículo 25 culmina este capítulo
Y aquí encontramos que Job se reafirma en su expectativa de que Dios es fiel y Él habrá de actuar. En la versión Reina Valera lo dice así: ¿o no es esto así? ¿Quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? En la versión Dios habla hoy: y si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? La Nueva Traducción Viviente: ¿puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? La certeza, la convicción de Job se reafirma. Esa fidelidad suya es desafiada, pero al mismo tiempo es fortalecida por el Dios que es fiel. Note que este no es el Job que disfruta de las mismas comodidades y condiciones de vida del primer capítulo. Su nueva realidad lo ha llevado a explorar, a ver, a percatarse de otras realidades que siempre han estado ahí, pero que desde su burbuja a distancia no podía ver tan claramente. Antes era rico, ahora no. Antes tenía familia, ahora no. Antes tenía salud, ahora no. Antes lo admiraban, ahora no. Ahora ve a los ricos desde lejos. Se percata de las injusticias que muchos de ellos cometen. Ve a los impíos y a los pecadores desde abajo. Hay una nueva conciencia que se convierte en un reclamo hacia Dios y al mismo tiempo una oportunidad para afirmar su fe en el Dios eterno que está presente en medio de la congoja, el desconsuelo, el sufrimiento, el dolor y la angustia. Ese Dios que se encarnó en su Hijo amado Jesucristo y sufrió en carne propia lo que tú y yo sufrimos. Los desafíos que nosotros y nosotras diariamente tenemos que enfrentar. ¿Verdaderamente Dios se ha olvidado o permite que tú y yo veamos las necesidades a nuestro alrededor y hagamos algo en su nombre? ¿Será que tenemos que examinar nuestra forma de ser y hacer y abrir nuestros ojos? Jesús se encarnó en nuestra realidad humana, no en un trono, sino que nació en un pesebre, caminó con la gente del pueblo, enseñó y recordó los mandamientos del Señor, vivió conforme a ellos, nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Y en el verdadero amor no hay espacio para las injusticias, pero quienes aman verdaderamente sufren cuando se cometen injusticias. Pero ¿sabes qué? El sufrimiento no es el final. Y en medio del sufrimiento, nuestra fidelidad hacia Dios es desafiada. El Dios fiel está disponible, dispuesto, siempre presente. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Te invito a seguir reflexionando en esta palabra de hoy y que juntos culminemos este tiempo de reflexión con una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, fortalécenos para que nutridos y nutridas por tu amor mantengamos esa fidelidad a tu voluntad y los llamados que nos haces para creerte y servirte. Te pedimos que aumentes nuestra fe, afirme nuestros pasos en el camino a tu reino y animes nuestra esperanza cuando la adversidad nos aceche. Si flaqueamos en nuestra fe, levántanos. Si la tentación nos debilita, sosténnos.
sobre todas las cosas, muéstranos tu rostro de bondad y misericordia para que vivamos confiadamente hasta aquel día en que para siempre te veamos cara a cara. Mediante tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse a nuestro podcast, El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Dios te bendiga y te esperamos en la próxima edición de El Discípulo. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.